agradecido por la invitación. Siempre me causa mucha satisfacción estar con los estudiantes porque ellos nos van a reemplazar a quienes ya hemos transitado por la cátedra universitaria, pero en la cual nos mantenemos por vocación y por la necesidad de ayudar a la formación de los jóvenes. Yo creo mucho en los jóvenes y creo en su capacidad imaginativa y en los progresos que trae la ciencia, que se traducen en una actividad mental más viva, ¿no? Más universal, ¿no? Y que evidentemente va a servir tanto en su actividad profesional como en la solución de los problemas que tiene el medio en el cual vivimos. He escuchado la conferencia del doctor Rueda, una conferencia muy importante, con muchos datos, evidentemente producto de un gran conocimiento y una gran observación. Yo voy a tratar de colocar algunos conceptos, ¿verdad?, en función de ciertos parámetros. Quiero partir del punto de vista de que la vejez es un riesgo social que necesita, para poderlo soportar, ¿no?, ciertos ingresos económicos. Una persona mayor que se ha retirado del trabajo y que ya no puede percibir la remuneración debe tener ciertos ingresos para poder vivir con dignidad, con el nivel que ha alcanzado en su vida laboral, ¿verdad? Y para esto existen ciertos sistemas, ciertas maneras. Es la manera como se va a atender las necesidades de estas personas mayores que salen del mundo laboral a una edad determinada, digamos 60, 65 años, a veces 70 años, ¿verdad? Y estos recursos deben existir. Ahora bien, por mi experiencia personal, puedo decirles yo que los sistemas pensionarios son 5 en realidad. En primer lugar tenemos uno que yo llamo el sistema propio personal, que consiste en los ahorros que una persona puede hacer durante su vida activa para utilizarlos cuando se retire del trabajo. Estos ahorros pueden ser depositados en una cuenta bancaria, pueden convertirse en una propiedad inmobiliaria en la cual el usuario va a vivir o que puede alquilar y con cuyos ingresos va a atender sus necesidades. Este es el sistema personal, es un sistema que no ha desaparecido, que existe, ¿verdad? Y que depende de cada uno, por supuesto, y de los ingresos que tenga. El segundo sistema es el que yo llamo de familia. Es el caso de aquellas personas que quedan al cuidado de miembros de su familia, pueden ser los hijos, las hijas, la esposa, quizás los nietos en ciertos casos, o los hermanos, ¿verdad? Este es un sistema tradicional, o sea, que está fuera de toda consideración legal, pero que existe, ¿verdad? Para aquellas personas que no pueden recibir una pensión organizada por un sistema, ¿verdad? Luego tenemos que el sistema de reparto es el más antiguo, el original, que nació con los sistemas pensionarios o el sistema pensionero que creó Bismarck hacia 1886 en Alemania. El sistema consiste en que las personas que trabajan aportan unas cotizaciones o unas cantidades de su salario o de sus ingresos con las cuales se pagan las pensiones de las personas que se retiran del trabajo. Su base es lo que se ha llamado la solidaridad intergeneracional. No es que
trabajan le pagan a aquellas personas que ya salen del trabajo, así como estas le pagaron anteriormente a aquellos que salieron del trabajo. Estos le pagaron a aquellos, pues ahora los que trabajan le tienen que pagar a ellos. Y este es un sistema que se ha utilizado en el mundo, así que después de la Segunda Guerra Mundial llegó a ser institucionalizado en Europa como un sistema en general necesario. Tenemos luego el sistema de capitalización individual, que siempre ha existido, pero que se le generalizó a partir de la década del 80 del siglo pasado por la iniciativa y la presión del neoliberalismo. Consiste en que los trabajadores aportan unas cotizaciones determinadas a un fondo gestionado por una empresa que recibe estos capitales y los invierte en valores que compra en la bolsa, con cuyo rendimiento más el valor del capital se pueden atender las pensiones cuando el asegurado llega al límite de edad. Este sistema de capitalización individual. Tenemos luego el sistema de pago de pensiones por el Estado, que subsiste, por ejemplo, en el Perú está identificado con el sistema del decreto ley 2530, que es un sistema residual, en el cual están ciertos funcionarios o empleados públicos que ingresaron al empleo antes de ciertas fechas, en general antes de 1973, excepcionalmente algunos antes de 1989. Es un sistema en extinción, porque la reforma constitucional del año 2004 lo aniquiló, lo prohibió, de manera tal que solamente existe para aquellos beneficiarios que se incorporaron a este sistema anteriormente. Es un sistema, como se sabe, residual. Sin embargo, existe aún para el fondo de pensiones militares y policiales. Son pensiones que son asumidas por el presupuesto público. Ahora bien, en síntesis, tratándose de sistemas gestionados por, vamos así, el aparato jurídico. Dos, el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual. En el Perú, este sistema fue el que correspondió al Seguro Social Obrero y luego al Seguro Social del Empleado, que contaba entre sus beneficios el pago de pensiones. El Seguro Social Obrero se creó en el año de 1936 como una jugada política, ¿verdad? Y el Seguro Social del Empleado se creó en el año de 1961, ¿verdad? Ambos seguros eran instituciones separadas, ¿verdad? ¿No? Pero el sistema es de reparto, es decir, los afiliados a cada sistema cotizaban una cierta cantidad de sus ingresos y los empleadores cotizaban otra cantidad, y con este dinero se pagaban las pensiones de los que se retiraban. Ambos sistemas fueron fusionados el año de 1973 en lo que se denominó el Sistema Nacional de Pensiones. Pero este sistema, el Sistema Nacional de Pensiones, en cuya creación yo participé decisivamente, ¿verdad?, se basó en lo que se llama el sistema de primas escalonadas. Consistía en que los trabajadores aportaban una cierta cantidad y los empleadores otra, con la cual se creaba un fondo. De este fondo se debían pagar las pensiones de las personas que se jubilaban. Pero, atención,
primas, es decir, las cotizaciones excedían notoriamente a la cantidad que se pagaba como pensiones. Y estas cotizaciones estaban previstas, debían aumentar de acuerdo con las necesidades del fondo. Pero tengan ustedes presentes que en ese tiempo la relación entre trabajadores activos y jubilados era de 8 o 9 a 1, de manera tal que se podía reunir el capital necesario para pagar las pensiones. Y encima quedaba un fondo que se debía invertir en valores, que debían redituar un interés, etcétera, para atender las necesidades cuando los pensionistas aumentaran en el futuro. En ese tiempo, todavía el crecimiento de la población era bastante activo, ¿verdad? Las tasas de nacimiento excedían notoriamente a las tasas de mortalidad. La esperanza de vida no era tan larga como ahora. Eso, digamos así, implicaba un fondo estructural en el cual se basa el sistema de reparto. El Sistema Nacional de Pensiones se hizo el año 1973. El año 1975 hubo un cambio de gobierno. El gobierno quiso el Sistema Nacional de Pensiones, cesó. Y fue sustituido por otro grupo militar, en fin, que se les entendió en este problema. De manera tal que nunca se llegó a completar el sistema de financiamiento del Sistema Nacional de Pensiones, porque si se había previsto que los ingresos debían superar notoriamente a los ingresos, era necesario dar normas para la inversión de este fondo, crear una institución que se encargara de estas inversiones, ¿verdad? Determinar en qué se debía invertir esto, en fin, para que los futuros intereses, en fin, contribuyeran a pagar las pensiones de los que se jubilaran en el futuro. Pero como hubo un cambio de gobierno, no se pudo completar este aspecto del Sistema Nacional de Pensiones. Y así llegamos al año de 1980. Había evidentemente una cantidad mayor que se recaudaba como cotizaciones que la cantidad que se gastaba en pensiones. A partir del año 1980, los gobiernos de entonces, del 80 al 85, del 85 al 90 y del 90 al año 2000, tomaron estos recursos del Sistema Nacional de Pensiones para pagar los gastos del Estado, los gastos inmediatos, en remuneraciones, en obras públicas, etc. Es decir, no cumplieron con una regla que existía entonces ya, que era la intangibilidad de los recursos de la Seguridad Social. Y entonces fueron descapitalizando el fondo, porque como digo, los ingresos superaban a los egresos, alcanzaba para pagar las pensiones. Pero el pillaje, porque no se le puede llamar de otra manera, fue tan grande que en el año de 1990, esto dio lugar a que se propusiera la sustitución del Sistema Nacional de Pensiones por el sistema privado de pensiones, copiando el modelo que había impuesto el coronel Pinochet en Chile en el año 1981, ¿verdad? Pero no se pensaba en, digamos así, en resolver problemas estructurales. No, simplemente la intención era tomar estos recursos y entregárselos a ciertas empresas privadas para que los invirtieran en la bolsa y tomaron una parte como utilidades, por supuesto. Este fue, digamos así, una manera de actuar del gobierno de entonces, el gobierno que se instauró en julio de 1990.
se instituyó, digamos así. Ustedes saben que el año 92 hubo un golpe de Estado, ¿no? Y ese golpe de Estado le fue necesario en el periodo de entonces para continuar la implementación de las medidas ilegales, entre las cuales estaba la, la creación del sistema privado de pensiones, que no había podido realizarse el año anterior por la oposición, que dicho sea de paso, yo promoví contra ella, que me parecía a mí que se trataba de un negocio. El gobierno había ya repartido los derechos sociales entre ciertos intereses privados. Por ejemplo, la CPS, concesión por tiempo de servicio, fue entregada a los bancos por el sistema que hasta ahora existe, que consiste en el depósito de 2 cuotas anuales. Eso significa mucho dinero que ingresa a cuentas financieras de los bancos, evidentemente. No. El otro, la otra medida fue entregar el seguro a las compañías privadas, ¿no? Seguro que evita que los trabajadores tienen a partir de los 4 años de servicio, eso con compañías privadas. Y luego tendría que dárseles a las compañías de seguros también los servicios de salud de lo que se llamó el Sistema Nacional de Salud. Y le tocaba, claro, a estas nuevas compañías recoger el dinero de las cotizaciones para pensiones, el sistema privado de pensiones. Esta fue la perspectiva, el panorama en ese momento. Por eso se hizo esto. No se pensó mucho en los trabajadores y en los pensionistas, no, se pensaba en el negocio. Pero claro, en ese momento ya el Sistema Nacional de Pensiones estaba colapsado, porque había sido pillado, no tenía recursos. Y encima, con los bonos de reconocimiento, se retiraba una parte de recursos para dárselas a aquellos trabajadores que deseaban pasar al sistema privado de pensiones. Esa es la razón por la cual en la ley de creación del sistema privado de pensiones se colocó una disposición por la cual se dice que en el caso de que el sistema nacional de pensiones no cuente con los recursos para atender sus obligaciones, el Estado del presupuesto pondrá una cierta cantidad de dinero. La cantidad de dinero que ahora llega al 30% de lo que paga el Sistema Nacional de Pensiones. Se lo puso así sin ningún cálculo matemático, simplemente porque evidentemente había gente que no se iba a cambiar al sistema privado de pensiones, que se iba a quedar en el sistema nacional de pensiones. Hubo otras situaciones, ¿verdad?, para impedir el pago de las pensiones. Estableció primero que para obtener una pensión se debía tener 20 años de cotización, ¿verdad?, y 65 años de edad. Anteriormente, la norma era que los hombres tenían 15 años, deberían tener 15 años de cotización y las mujeres 12.5. Y entonces, ¿qué sucedió? Esto ha pasado en el Perú, ¿no?, que cuando se subió la edad de 12.5 y de 15 años a 20 años obligatorios, las autoridades que dirigían la ONP que fue creada, ¿no?, les exigieron a aquellos trabajadores que ya tenían derecho a jubilarse con la norma anterior que tuvieran 20 años. Es decir, les aplicaron retroactivamente la norma que se había creado el año de 1992. Y claro, no le pagaron las pensiones. Los trabajadores tuvieron que ir a litigar al Poder Judicial. Y el Poder Judicial se convirtió en una pieza
entonces, pues, a estos trabajadores que reclamaban la pensión que no se les pagaba, los hicieron esperar 10 y 15 años hasta que el Poder Judicial resolviese en la instancia máxima que tenían derecho, como que se puede recuperar. Pero mientras tanto el gobierno o la ONP no había pagado estas pensiones. La otra manera de burlar a los trabajadores fue la complicidad de muchos empleadores, porque en ese momento se dijo que el trabajador que ingresaba a un centro de trabajo debería manifestarle al empleador si iba al Sistema Nacional de Pensiones o al sistema privado. Y los empleadores, si decían que iban al Sistema Nacional de Pensiones, no lo contrataban. O sea que se imponía obligatoriamente la afiliación al sistema privado de pensiones. Y las cosas así han andado desde 1992 hasta ahora. Otra cosa es decir, ¿qué pasa con esos recursos que manejan las AFP? ¿Cómo se invierten? En el sistema de reparto, las cotizaciones sirven para las pensiones. Y si no alcanza, pues como sucede actualmente, es el Estado que debe fijar una cantidad del presupuesto, lo cual no es constitucional. Pero así son las cosas, ¿verdad? En el caso del sistema privado de pensiones, la técnica es que esas cotizaciones que la AFP recibe son invertidas en valores que se venden en la bolsa, que pueden ser inversiones diversas, en empresas, en bonos del Estado, en préstamos, etcétera, etcétera. Las AFP simplemente tienen la posibilidad de obtener un rendimiento alto, ¿verdad? Pero no tienen en cuenta el riesgo, porque estas inversiones son un riesgo. Vean lo que pasa en Estados Unidos, donde existe no hay un sistema pensionario como el sistema basado en el reparto, o como la ONP acá. Las pensiones son, digamos así, de capitalización, que están en el sistema de capitalización, ¿verdad? Y entonces los trabajadores tienen que ir a una empresa, en fin, a la cual le entregan las cotizaciones y esta empresa las invierte, ¿no? Pero ¿qué hacen las empresas en los Estados Unidos? Son forzadas a comprar bonos de la deuda pública del Estado. La deuda pública de los Estados Unidos en este momento llega ya a unos 34 millones de dólares. Es una barbaridad de plata, equivale más o menos al 120% del Producto Bruto Interno, ¿verdad? Y es una cantidad que no la va a poder pagar nunca, ¿verdad? Porque el presupuesto no tiene recursos suficientes. Cada año el Estado tiene que destinar una parte muy importante del presupuesto, una cosa del 10%, para permitir el pago de las cotizaciones como subsidios, porque no es posible que los sistemas privados paguen las pensiones a que tienen derecho los trabajadores. Entonces, pues, ocurre que estas cotizaciones de los trabajadores están comprometidas como bonos de la deuda pública a los Estados Unidos. En Europa el sistema es otro, porque en la mayor parte de países el sistema es de reparto, pero como por la baja tasa de natalidad, la población no crece y no hay una sustitución de trabajadores que pasan al retiro o a la jubilación, entonces los sistemas de pensiones tienen que ser subvencionados por el Estado, obligatoriamente,
si no, no podrían pagar. Y las pensiones en Europa en general, en los principales países, son muy elevadas porque guardan relación con lo que el trabajador ganó durante su vida aquí. Y ahí tienen otro problema también, porque estos egresos hacen crecer la deuda externa. El gobierno presupuestariamente no recibe ingresos suficientes para pagar lo que gasta. Entonces tiene que prestarse dinero, ¿verdad? Parte de este dinero procede de los propios trabajadores que lo prestan allá con la esperanza de que el Estado les va a devolver esto, pero eso no es cierto, no es seguro. Y entonces existe el riesgo pues de que estas deudas enormes de casi todos los estados altamente desarrollados, ¿no? El riesgo de que no se paguen nunca. Una forma de combatir, digamos así, de no pagar su valor es inflando la moneda. Es decir, aquello que costó 100, por ejemplo, por una inflación, no mantiene su valor de 100, pero según la inflación puede bajar a 95, 90, 85. La inflación se come el valor real. Y de esa forma se paga con dinero devaluado unos bonos que costaron más cuando se les compró. Y esta es la situación en todos los países altamente desarrollados, en todo el mundo. En el Perú puede suceder una cosa así, porque también la tasa de crecimiento de la población está descendiendo. En este momento el Perú tiene 34.350.000 habitantes, ¿verdad? Y la población sigue creciendo, porque nuestra tasa de natalidad está más o menos sobre el 1.5. Para poder reproducirse una población tiene que por lo menos tener 1.2% de crecimiento de nacimientos. Es decir, cada 10 parejas tienen que tener 2 hijos. Si no, no se puede reemplazar a los que se van muriendo. Además, la población va envejeciendo. En el siglo XIX, cuando había una superexplotación de los trabajadores, la esperanza de vida de los obreros era 35 años, en promedio. Siglo XIX. ¿Por qué había esta lucha tan activa, tan feroz por conquistar derechos sociales? Por eso. Pero la esperanza de vida ahora en Europa pasa de los 85 años. Y allá hay que pagar pensiones desde que se retiran 62, 64, 65 años hasta los 16. Lo que se cotiza no alcanza para pagar estas pensiones como el sistema de reparto. Claro, se han instituido sistemas de financiamiento por capitalización privada que son complementarios. Entonces, ciertos países como en Francia, por ejemplo, el Sistema Nacional de Pensiones de allá solamente paga pensiones equivalentes hasta el 50% de la cantidad a la cual tiene derecho el trabajador. Nada más con pensión máxima, el 50% del promedio de los últimos 5 años de ingresos. El resto se aumenta con las pensiones de capitalización, que pueden haberse pactado por convenios colectivos con los empresarios, en fin, pero que dan lugar pues, a cotizaciones que van a empresas de seguros privadas. Y a esto se agrega las pensiones individuales, que son también de capitalización. Esto pasa en general en Europa. En América Latina esto todavía no existe, y en el Perú mucho menos, por supuesto. ¿No? Uno se pregunta, ¿qué hacer entonces? El Sistema Nacional de Pensiones, a mi criterio, y siento mucho decirlo, está colapsado, porque no hay suficientes trabajadores en actividad que coticen para pagar las pensiones de los que han pasado el retiro, de los que se han jubilado. No existen. En este momento el Estado tiene que sufragar el 30% de los egresos
ingresos en pensiones del Sistema Nacional de Pensiones. Este dinero se lo paga el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas a la ONP. Y con eso se pagan estas pensiones. Y estas pensiones han sido bloqueadas porque la máxima es de 853, la mínima 500. ¿Verdad? Poco importa que el trabajador haya cotizado mucho más. Por ejemplo, si gana 5.000 soles, pues al 13% son 17.750 soles por mes, ¿verdad? Y esta es una cantidad que va sumando, pero que eso no se tiene en cuenta, ¿no? Simplemente se tienen las cifras que se reciben. Pero otra cosa, el Sistema Nacional de Pensiones está colapsado porque, ya lo veo, vean ustedes, el año 2024, el Sistema Nacional de Pensiones registró 4.599.000 afiliados. 4.599.000 afiliados, de los cuales solo eran aportantes 1.352.000. 1.352.000. Y los pensionistas llegaban a 665.000. O sea que eran 2 trabajadores para pagar una pensión. Muy poco. Eso no alcanza, evidentemente. ¿Verdad? No. El sistema privado de pensiones ha llegado a registrar unos 6 millones de trabajadores. Pero el Sistema Nacional de Pensiones está colapsado además porque el empleo informal llega en el Perú al 70% de la población económicamente activa, de la población que trabaja. Quiere decir que solamente el 30% cotiza, y la mayor parte de estas cotizaciones van al sistema privado de pensiones, porque la relación es de 6-1. La otra parte va al sistema privado de pensiones, la otra parte va al Sistema Nacional de Pensiones de estos trabajadores formalizados. El 70% no paga cotizaciones de nada. ¿Verdad? Entonces, de esa forma, no es posible sostener un sistema de reforma, porque las cotizaciones nunca alcanzarán a pagar los egresos como pensiones. Y entonces, ¿qué hacer? Porque si la alternativa es el sistema privado de pensiones, esta alternativa no presenta garantías. ¿A dónde va el gordito? Que se hacen en valores que están sujetas a los riesgos del mercado, a los riesgos de las inversiones. No te digo una más o menos. No siempre se gana. Te digo que ya. En algunas empresas Estoy transmitiendo en vivo. de actividades que son muy rentables, los ingresos son continuos, pueden crecer, pero ese no es el caso general. Y si llega una crisis económica, pues las acciones caen. Ah, ¿verdad? Me dijo, me yapé 80. Disminuye también No, para me yapé los 80 cotizantes, para la comida, me las dijo. personas del Sistema Nacional de Pensiones que tienen sus ¿yapeo? fondos comprometidos en estas inversiones. Ese es el gran peligro del sistema privado de pensiones. La última gran crisis general ha sido la del año 2008, y los valores cayeron un 30, un 40%, ¿verdad? Esta crisis fue finalmente superada el año 2009, ¿verdad? Pero el movimiento económico no es uniforme y es muy riesgoso, ¿verdad? De manera tal que el sistema privado de pensiones no puede escaparse de este riesgo. Pero si el Sistema Nacional de Pensiones está colapsado, por lo que yo digo, no hay cotizantes, ¿qué hacer? Hay que plantear una solución. A mí se me ha ocurrido
que se podría crear un nuevo sistema, digamos, un sistema por el cual las cotizaciones de los trabajadores van a constituir un fondo que no se va a invertir en la bolsa, en valores de la bolsa, sino en la construcción de obras rentables que dejen un beneficio que sea altamente seguro. Por ejemplo, la construcción de viviendas populares para los trabajadores. Se recogen los ingresos de los cotizantes para pensiones y con este dinero se emprende la construcción de departamentos en grandes bloques, en medidas adecuadas para que los trabajadores puedan vivir con sus familias y pagando, por supuesto, un alquiler. La suma de estos alquileres van a servirían para pagar las pensiones. De manera tal que, en primer lugar, se trata de inversiones seguras, porque serían inversiones inmobiliarias, cuyo valor no se puede perder. En segundo lugar, rentarían unos ingresos por alquileres que serían permanentes de las personas que vivían allí. No viviendas para entregarlas en venta, sino para alquilarlas. De manera tal que los trabajadores concursarían para ingresar en estas viviendas, ¿verdad? Y pagarían el alquiler, y este alquiler serviría para crear un fondo con el cual se pagaría las pensiones, ¿verdad? Y esto sería súper seguro. Otra forma de invertir los ingresos o los fondos de pensiones sería construir carreteras a peaje. El Perú necesita abrir innumerables carreteras y necesita hacerlas con las técnicas más avanzadas. Carreteras de 2 pistas, en fin, que unan ciertos sitios que necesitan gran comunicación. Pero para cuya circulación tenga que pagar los usuarios. No sería un ingreso seguro permanente que iría al fondo de pensiones, ¿verdad? He visto, por ejemplo, una fotografía, una filmación de la carretera central. No hay tantos vehículos que se producen embotellamientos como si se tratara de las ciudades. Una zona carretera que va a numerosos departamentos o poblaciones del interior, la carretera central, ¿verdad? No, y por ahí circula una gran cantidad de peces. Bueno, pues sería pertinente que los usuarios de la carretera alternativa pues paguen el peaje. Como se pagaba el peaje aquí digamos, de la carretera al sur, ¿verdad? O como se paga peaje en ciertos tramos, ¿verdad? Pero lo importante sería que estas serían inversiones rentables, altamente rentables para este nuevo fondo de pensiones. Pero claro, para garantizar que el Estado no le meta la mano, tendría que dotarlo de garantías jurídicas, por ejemplo, la que ya existe en la Constitución, la intangibilidad de los recursos, que estos recursos solamente pueden destinarse al fin por el cual han sido creados, la seguridad social, ¿verdad? Y naturalmente severas penas a los miembros de la burocracia estatal que le metieran la mano a esto, ¿no? Para indicar que este dinero
abogados es una especialidad que no puede estar al alcance de dirigentes sindicales que no han sido preparados para esto, ¿verdad? Y de esa manera yo creo que se podría solucionar el problema de las pensiones en el Perú. Claro, habría una etapa de transición, no hasta tanto se juntan los capitales y se obtienen las pensiones de estas personas que pasan a la jubilación ahora, pero más allá de eso se iría formando un fondo. Los trabajadores ven que esto les va a rentar y que les va a significar pensiones del nivel que ellos esperan en relación a las cotizaciones que pagaron, cotizaciones que están determinadas evidentemente por el monto de las remuneraciones que recibieron. Entonces los trabajadores se integrarían en este fondo, ¿verdad? ¿No? Y se daría fin al sistema de pensiones que se extinga naturalmente, y el sistema privado pues deja ahí para lo que quiera, ¿verdad? Pero este fondo yo creo que daría solución a un gran problema que tenemos, ¿verdad? Bien, pensaba en esto, no creo que hay que dar solución a los problemas que tenemos, porque para eso existe la cátedra universitaria. Nuestra función como profesores no solamente es enseñar las técnicas, las normas que ya existen para que los profesionales que crecen de estos altos centros de estudio pues se ocupen de la dirección de los aparatos productivos y estatales, ¿verdad? Sino además es necesario trazar vías, trazar perspectivas para que los estudiantes se acostumbren a imaginar soluciones que resuelvan los problemas, porque así como se inventan nuevos aparatos, de los cuales la inteligencia artificial es una expresión suprema, de la misma manera se puede crear nuevos sistemas jurídicos, nuevos sistemas económicos, para dar solución a los problemas prácticos que tenemos, ¿verdad? Y sin necesariamente copiar lo que viene de otras partes. El sistema que yo proyecto no se sobrepone al sistema de reparto que ya cumplió su ciclo vital, que fue creado en el año 1386 en Alemania, tiene más de 150 años ahora. El mismo Sistema Nacional de Pensiones que se creó en el año 1973 ahora tiene 56 años, pues la situación ha cambiado evidentemente. Y no se puede estar con normas que sirvieron para aquellos años, hace 53 años, ¿verdad? Es necesario darle un nuevo marco legal, ¿no?, a la solución de los problemas de este momento, ¿verdad? Por eso es que creo yo que estas conferencias pueden aportar, estas ideas pueden aportar por lo menos un estímulo para que los estudiantes que las escuchan pues pueden hacer algo parecido. Les agradezco mucho haberme escuchado. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Rendón Vázquez por su exposición, tema bastante importante que esperamos siga siendo debatido conforme al futuro que se presente tanto a nivel económico como político y nacional, para así poder analizar proyectos de reforma para el sistema de pensiones en nuestro país. Y bueno, habiendo dado parte a las ponencias, daremos pase ahora a una ronda de intervenciones. Los que deseen realizar alguna pregunta a los ponentes, ya sea el doctor Rendón o el doctor Eduardo Marcos Rueda, pueden levantar su mano. Se dará pase por temas de tiempo a solo 3 preguntas. Tenemos la mano levantada de Jonathan Peter Rojas Guamullo. Adelante, Jonathan. Gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. Felicitar acá a los expositores, al doctor Rueda y al doctor Rendón Vázquez,
sabemos que ha existido aproximadamente 7 retiros de la AFP. Y en la experiencia que me ha tocado, que muchas personas cuando retiran la AFP, ese dinero, esa protección de futuras contingencias, el dinero se lo han acabado prácticamente en una semana. Y finalmente vuelve a la realidad. Como derecho previsional y evitar las futuras contingencias que van a pasar a largo plazo, porque estos efectos van a suceder de acá 10 o 20 años, donde van a haber personas que van a seguir trabajando, ya no a los 65 años, sino a 70 o 80 años. ¿Qué tipo de situaciones necesita realizar el Estado para evitar estos problemas? Como segunda pregunta, para el doctor Rendón Vázquez, que me gustó muy importante su introducción, y es verdad, o sea, como profesionales, uno esos conocimientos de muchos años de experiencia, como usted lo mencionó en el decreto ley 1990 del año 1973, pero es un tema muy importante. El tema muy importante, y tal vez usted, con toda su experiencia, no sería el más adecuado que a los futuros jóvenes o las facultades de Derecho sea un curso de manera obligatoria, el curso de Derecho Previsional, porque es un curso de mucha importancia. Cuando una persona va a realizar el inicio de sus labores, va a tener que aportar sea al Sistema Nacional de Pensiones o sea al Sistema Privado de Pensiones. Para ellos, no existen profesionales que tengan el conocimiento y la noción de que existe, qué es el derecho previsional, ¿no? Sus contras, los aportes y otros beneficios. Entonces, ¿cuál sería la mejor solución en el tema para los futuros estudiantes de derecho? Gracias. Muchas gracias, Peter. Respecto de tu pregunta, este problema de los retiros parciales y totales es un problema indudablemente que afecta la previsión. El objetivo, se supone, de cualquier sistema de pensiones, incluyendo el sistema privado, es tratar de lograr mitigar las necesidades de la contingencia, en este caso específicamente de la vejez. Sin embargo, por ahí viene la distorsión, una distorsión incluso propiciada por el mismo sistema privado, en la medida en que le dicen aquí tu aporte es de tu propiedad, en el otro no, en el otro sistema están yendo a una olla común y le vas a pagar las pensiones a otras personas, acá no, acá es tuyo. Entonces ese razonamiento lo lleva a la práctica el afiliado y dice, pues si ese dinero es mío, creer. No, pero eso te va a servir para tu vejez. Pues yo también lo necesito hoy día. La contingencia que yo tengo en el momento de la vejez, o la necesidad, que yo voy a tener en la vejez, la tengo en este momento. Entonces, esa es una especie de fundamentación, obviamente equivocada, pero que genera que se propicien todos estos retiros, que ya van 8, no solamente son 7, van 8. Si a eso le agregamos el interés político de quienes proponen el retiro, el interés económico de las personas, no de los afiliados, sino de los que se van a beneficiar con que la persona gaste o lleve su dinero a un sitio que no necesariamente podría ser otro ahorro, que mueva esa plata, indudablemente estamos pues ante una distorsión general de la previsión social en este caso, ¿no? Y ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto de los retiros en el sistema privado de pensiones y en el sistema nacional de pensiones, y ha deslindado conceptualmente qué es un sistema privado y qué es seguridad social, y ha analizado perfectamente el sistema nacional de pensiones en la medida del sistema de solidaridad intergeneracional al que se ha referido el maestro Rendón hace unos momentos, el sistema de solidaridad intergeneracional del Tribunal Constitucional lo ha dicho. Eso es la parte fundamental de la seguridad social, lo ha dicho. La solidaridad
Todos aportamos para que se beneficie quienes cumplen determinados requisitos y que se da también en materia de prestaciones de salud. Todos aportamos para que se atiendan quienes más lo necesiten, al margen de otros problemas de oportunidad y de gestión que en estos momentos se está presentando en materia de salud. Y ha dicho, en materia de los retiros del sistema privado de pensiones, ha dicho, ahí sí procede, ha dicho el Tribunal Constitucional. Primero, porque es una cuestión individual. Segundo, porque si bien es cierto que afecta la pensión a los 65 años, el tribunal dice, el afiliado tiene el tiempo suficiente para recuperar su ahorro personal y tratar de lograr una mejor pensión al momento de llegar a los 65 años. Y por último, dice el Tribunal Constitucional, es una decisión voluntaria. El que quiere, retira, el que no quiere, no retira. Indudablemente, la gran mayoría de los afiliados optan por el retiro, porque la mayoría quiere el ya y el ahora, ¿no? Quiere su dinero ahora, y no piensa mucho en ese aspecto de la solidaridad o de la previsión. Frente a eso, ¿qué habría que hacer? Simplemente inculcar a la clase política, a la clase económica, que no aproveche ese tipo de dispositivos que le hacen ganar algunos votos seguramente, pero que no afectan definitivamente la pensión de una persona. Ese sería mi comentario, señor Rojas. Bueno, me toca ahora la pregunta. ¿Debería haber un curso que trate de la seguridad social? Claro. El curso sería Derecho de la Seguridad Social. Bien, quiero señalarles a ustedes lo siguiente. Ya por la experiencia que tengo, puedo poner algunos ejemplos personales. Yo empecé la cátedra universitaria en el primer concurso que hubo en la Universidad de San Marcos, y creo que a escala nacional también, en noviembre de 1964. Comencé a dictar a partir del 1 de abril de 1965. En ese tiempo se enseñaba un cursito que se llamaba Derecho Laboral o Derecho al Trabajo. Y era nada más que la exposición de las leyes laborales que entonces existían. Pero en el consenso de la cátedra universitaria, por lo menos en la de San Marcos, se entendía que este curso era de tercera categoría, que no podía estar al nivel de los cursos de derechos civiles y de derecho penal, que eran los más importantes, ¿verdad? Había otros cursos, en fin, que tenían una categoría más baja, en fin, que entre ellas estaba pues el derecho del trabajo. De manera tal que una de mis tareas, cuando empecé a la cátedra universitaria, fue relevar la importancia del derecho del trabajo y hacerlo un curso tan importante como los derechos civiles o los derechos penales. Y tenía razón, porque la riqueza de un país que se traduce en los bienes y servicios que consumimos proceden del trabajo, de trabajadores que empeñan su vida y que son contratados para producirlos. Por consiguiente, si tal era la importancia cualitativa como cuantitativa del trabajo, era necesario que la cátedra universitaria le dé importancia a este curso. Y así se crearon el curso de Derecho al Trabajo Individual, Derecho al Trabajo Colectivo, después un curso de Derecho al Trabajo Procesal, en fin. Pero además, dije, hay que crear el curso de Derecho de la Seguridad Social. Y se creó, estoy hablando del año 1980, 70, ha sido 75, 75, por aquí, ¿no? Apareció el curso de Derecho de la Seguridad Social, creo que el 80, y se enseñaba regularmente. Y había profesores, en fin, que se ocupaban de esto, ¿verdad? Pero no sé cómo, hace algunos años hicieron desaparecer
el curso de Derecho de la Seguridad Social, pero luego lo restituyeron como un curso optativo, ¿verdad? Y eso lo podía hacer, porque la seguridad social, como el derecho del trabajo, son cursos universales que comprometen a la gente que trabaja, a la gente que produce la riqueza. ¿Cómo es posible que la cátedra universitaria no se ocupe de ellos? Esa es una normativa sumamente importante, ¿verdad? Desconozco ahora cuál es la situación en las universidades sobre este curso, ¿no? Pero si lo han suprimido o lo han hecho un curso optativo, creo yo que hay que darle el nivel que tiene, o sea, hacerlo un curso obligatorio, por su importancia. Pero quiero agregar algo, ¿no? Que en la formación de los juristas hay un sesgo excesivamente normativo. Al estudiante de Derecho se le enseñan las normas, cómo aplicarlas, pero no se le dice cuál es el origen de las normas, su origen económico, su origen social, su origen político, ¿verdad? Y esto para mí es una falla fundamental, porque no es posible, digamos, que la estructura jurídica que está a cargo de los abogados no se mantenga como un proceso de repetición de lo que existe, sin pensar en que esto pueda ser mejorado. Por consiguiente, la enseñanza universitaria tendría que ser reorientada para, digamos así, posibilitar el cambio de las normas e incitar al medio político a que se ocupe de promover estos cambios, porque la cátedra universitaria no puede imponer las normas, ¿no? Las normas son una creación del poder legislativo, ¿verdad? Y entonces, pero los legisladores, si no tienen idea de estas normas, pues no van a proponer los proyectos de cambio. Los proyectos de cambio deben salir necesariamente de la cátedra universitaria. Por eso es tan importante la formación universitaria. No solamente prepara a la gente, a los estudiantes, para que reemplacen aquellos o para que cubran los empleos tanto del aparato productivo, pero de dirección del aparato productivo como del aparato estatal. No, es necesario estimularlos a que creen también, ¿verdad? Eso para mí es muy importante. El derecho de la seguridad social no se le debería encarar solamente como un conjunto de normas. Es necesario añadir la política de seguridad social, la economía política y, en cierta forma, el cálculo matemático actuarial, por lo menos en sus esquemas más importantes, porque en materia de seguridad social no se puede mover nada si no hay cálculos matemáticos actuariales, ¿verdad? Usted no puede dar una norma si no se ha asistido con el matemático actuarial. Creo usted lo que pasó con el Sistema Nacional de Pensiones, del que yo tuve que hacerme cargo, ¿no? Era necesario darle un sustento matemático actuarial, y entonces yo comencé a buscar en ese momento si en el Perú había actuarios matemáticos. Hablo del año 1973, y entonces encontré que en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Marca, un profesor, era Domingo Aparicio, creo, ¿no? Un gran matemático que era consultor del OIT y de otras organizaciones internacionales. Gómez Sánchez, doctor. Lo busqué personalmente y le dije si se podía ocupar de darme el fondo matemático actuarial del Sistema Nacional de Pensiones. Y lo hizo con gran profesionalismo. El sistema estuvo completamente financiado, estuvo respaldado técnicamente. Pero yo le dije, mire, discúlpeme, profesor, pero lo que usted ha hecho, yo quiero someterlo a revisión, a prueba. Y entonces voy a pedir la intervención del matemático actuarial de la OIT
que era un profesor de la Universidad de Friburgo, para que venga a revisar los cálculos que usted ha hecho. Y así lo hice. Una comunicación a la OIT, porque yo tenía el poder de hacerlo. Vino, nos juntaron a un matemático, de unos 60 y tantos años en ese momento, entonces, que conocía a Domingo Gómez Sánchez, ¿verdad? Y revisó los cálculos, y dijo sí, y le dio el visto bueno. Hizo algunas pequeñas publicaciones, ¿verdad? Y así salió el Sistema Nacional de Pensiones, respaldado con un cálculo matemático actuarial por dos de los actuarios matemáticos más importantes de ese momento, ¿verdad? Ahora he visto yo que el Congreso de la República ha alargado una ley hace un par de años, en fin, de modificación de las normas de pensiones, en fin, allí, pero yo no he visto entre los antecedentes un estudio matemático actuarial. Pero entonces, ¿qué valor puede tener eso? ¿Cómo se le puede financiar? Evidentemente que si hay déficit, porque los recursos, los ingresos no alcanzan para pagar los gastos, las pensiones, el Estado pues tendrá que aportar algo, pero, atención, la Constitución dice que los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto presupuestario, de gasto, ¿verdad? Es decir, no pueden crear ingresos, no pueden crear. Los impuestos tienen que ser creados de manera general. En fin, hay una limitación constitucional que no se respeta, por supuesto. Y entonces, bueno, las cosas van por ese lado. Yo no creo que la perspectiva que nos ofrece el panorama electoral no sea muy optimista, que saldrá de esto, ¿no? Pero, en fin, nosotros en la cátedra universitaria hacemos nuestro trabajo. No, Rueda, con sus exposiciones, su conocimiento muy profundo de los sistemas que existen, y otras personas tratando de suministrar la manera de mejorar esto, ¿verdad? Hay que ir a lo que se llama la política de seguridad social, ¿verdad? Que es más allá, es mucho más que la normativa de seguridad social, porque para intervenir en este campo pues hay que conocer un poco de economía, de sociología, de derecho por supuesto, y de ciertos cálculos matemáticos actuariales. Bien, está respondida su pregunta, joven.